¿Por qué 52 países africanos desafían al mundo para defender a Palestina? En un planeta donde muchos prefieren callar o mirar hacia otro lado, África ha tomado una decisión audaz y colectiva. De los 54 países que conforman el continente, 52 han reconocido oficialmente al Estado de Palestina. No es solo una cuestión diplomática. Es un grito moral nacido de la historia viva de un continente que conoce, en carne propia, el dolor de la colonización y la lucha por la dignidad. Esta unidad africana no es casualidad. Es resultado de décadas de memoria compartida, de heridas abiertas y de una determinación férrea por no repetir los horrores del pasado. Cuando África apoya a Palestina, lo hace como quien se reconoce en el espejo de otro pueblo oprimido. La solidaridad africana es una extensión de su propia batalla por la justicia. Defender a Palestina es reafirmar el derecho a existir, a ser libres y a decidir el propio destino. Burkina Faso, aunque pequeño en recursos, se ha convertido en un símbolo de coraje. Su ejemplo demuestra que el liderazgo moral no depende de la riqueza ni del tamaño, sino de la coherencia con los principios. Países como Burkina Faso han resistido presiones internacionales y han dejado claro que, para África, la justicia no se negocia. Mientras Occidente calcula intereses y muchas regiones callan, África habla con una sola voz. Lo que está en juego no es solo la reputación de las naciones, sino la posibilidad real de transformar la historia. Demostrar que los principios pueden desafiar al poder global y que la dignidad es una herencia que se defiende con hechos, no con discursos. Ignorar esta unidad africana sería una pérdida irreparable, porque es precisamente cuando el mundo se divide que la voz colectiva de África ilumina el camino hacia la justicia. Para comprender cómo surgió esta sorprendente solidaridad, retrocedamos en el tiempo y descubramos los orígenes de este compromiso africano con Palestina. No siempre fue así. Esta unión africana nace de cicatrices profundas. África no olvida las heridas de la colonización, la opresión y la larga lucha por la dignidad. Décadas de sufrir el despojo, de ver sus tierras y culturas arrebatadas, crearon una memoria común, una identidad forjada en la resistencia. En el año 1988, el líder palestino Yasser Arafat se levanta en Argel, capital de Argelia, y declara la independencia del Estado de Palestina ante una multitud expectante. Fue un acto desafiante, un símbolo para los pueblos que aún buscan libertad. La reacción llegó primero desde África. Países del norte como Argelia, Marruecos, Túnez, Mauritania y la República Árabe Saharaui Democrática respondieron de inmediato, reconociendo oficialmente a Palestina cuando otros guardaban silencio. No solo el norte. Burkina Faso y otras naciones africanas se sumaron con rapidez, aun cuando enfrentaban sus propios desafíos internos. Estos países no eran ricos, ni tenían gran poder en el escenario internacional. Sin embargo, conocían el precio de la libertad y el honor de defenderla. Reconocieron en la causa palestina un reflejo de sus propias luchas, una historia que no era ajena, sino familiar. La solidaridad africana no nace de la abundancia, sino de la experiencia compartida. La memoria del despojo, el dolor de ser ocupados, la fortaleza de resistir. De Egipto a Senegal, de Sudán a Guinea, las voces africanas se unieron, trascendiendo fronteras y diferencias para afirmar un principio fundamental. La dignidad no es negociable. Hoy, esa solidaridad es mucho más que un gesto diplomático. Es un mensaje poderoso que desafía la indiferencia global, recordando al mundo que el compromiso con la justicia puede surgir incluso de quienes fueron históricamente marginados. Sin comprender esta historia, se corre el riesgo de reducir la solidaridad africana a una simple postura política, ignorando su profundidad y la capacidad que tiene de inspirar cambios a escala mundial. Pero, ¿de qué manera esta solidaridad se transformó en una posición política tan decidida, capaz de resistir presiones externas y mantenerse firme ante la adversidad? No todos eligen el coraje. Incluso quienes han luchado antes, hoy callan frente a la injusticia.
La inmensa mayoría de los países africanos, 52 naciones en total, mantienen su apoyo firme a Palestina, pese a las presiones económicas y diplomáticas del exterior. Han soportado amenazas, ofertas y chantajes, pero no han cedido su voz, demostrando que África sabe lo que significa defender la dignidad, incluso cuando resulta costoso. Sin embargo, no todos comparten esta determinación. Camerún y Eritrea son las excepciones que desafían la aparente unidad africana. Su neutralidad no solo rompe el frente común, sino que también abre la puerta a la injusticia. Cuando la mayoría se une por principios, el silencio es una elección, y esa elección pesa. En el caso de Camerún, la decisión está marcada por intereses estratégicos. Prefiere alianzas militares y cooperación de inteligencia con Israel, priorizando acuerdos de armas y apoyo militar sobre el compromiso con los valores históricos africanos. Este pragmatismo puede parecer efectivo a corto plazo, pero sacrifica coherencia y credibilidad ante el resto del continente. Eritrea, por su parte, sorprende aún más. Fue símbolo de independencia africana tras una de las guerras más largas y duras del continente, pero hoy niega el reconocimiento a Palestina. Al hacerlo, parece olvidar su propio pasado de lucha contra la ocupación y el exilio. Su silencio ahora contradice el eco de su historia y debilita la legitimidad del sacrificio realizado hace décadas. Así, la neutralidad de estos países en un momento de definición moral se convierte en complicidad. No solo los aísla moralmente de sus vecinos, sino que pone en riesgo la reputación de África como un bloque coherente y ético en los escenarios internacionales. En definitiva, lo que está en juego es mucho más que una postura diplomática. Es la posibilidad de que África siga siendo una voz influyente y respetada en la búsqueda de la justicia global, o quede marcada por grietas internas y contradicciones históricas. Pero, ¿de qué manera impacta esta postura en el futuro de la justicia global y en la identidad colectiva africana? Veamos cómo esta decisión resuena más allá de las fronteras del continente. Cuando África habla al mundo, ¿qué resuena más allá de sus fronteras? Esta pregunta toma fuerza hoy, cuando el continente africano demuestra, con hechos y no solo palabras, que la unidad por Palestina no es una moda pasajera, sino el fruto de décadas de luchas propias por justicia y dignidad. 52 de 54 países africanos han reconocido formalmente al Estado de Palestina. No lo hicieron por presión internacional ni por búsqueda de alianzas estratégicas, sino por un legado compartido y una memoria colectiva de opresión superada a base de coraje. África, a menudo menospreciada en la política global, se transforma aquí en un ejemplo vivo de claridad moral, incluso bajo las presiones económicas y diplomáticas de potencias mucho más ricas. Mientras otros titubean o guardan silencio, África responde con una voz firme. La justicia no se negocia. Este compromiso no es solo una consigna, es la herencia de un continente que conoce en carne propia el peso de la ocupación, la violencia y la negación de derechos. Para los africanos, apoyar a Palestina es, en esencia, apoyar su propia historia y afirmar que cualquier pueblo merece autodeterminación y dignidad. En este escenario resalta Burkina Faso, un país pequeño en recursos materiales, pero gigantesco en coraje moral. Su ejemplo desafía a las naciones que, pese a tener más poder, han decidido callar ante la injusticia. Burkina Faso demuestra que el liderazgo moral no se mide en riquezas ni en armas, sino en la capacidad de poner los principios por encima de los intereses. África se convierte así en faro para pueblos aún silenciados, como Palestina, y tantos otros que hoy buscan justicia. Su legado de solidaridad no es circunstancial. Es un testamento construido a lo largo de generaciones que lucharon por no ser olvidadas. El riesgo es claro y profundo. La autoridad moral africana y el futuro de la solidaridad internacional dependen de que esta postura se mantenga firme. Si África flaquea ahora, lo ganado en décadas de lucha podría diluirse en la indiferencia global. Pero si persiste,
inspirará a otros continentes y a millones de personas a no renunciar a la justicia, incluso cuando el costo sea alto. Ante este escenario, cabe preguntarse, ¿qué lecciones tangibles y universales puede ofrecer África al resto del mundo en tiempos de crisis moral? Porque la solidaridad no termina en un reconocimiento diplomático. Veamos cómo estos gestos se traducen, en la práctica, en acciones concretas y retos para quienes hoy dudan o permanecen callados. La valentía de un continente puede inspirar acciones cotidianas. África nos demuestra que la historia no la escriben solo los poderosos, sino quienes eligen hacer lo correcto, incluso cuando la presión es intensa y el costo es alto. Burkina Faso, a pesar de ser un país pequeño y atravesar dificultades internas, eligió liderar con ética. Nos enseñan que el tamaño o la riqueza no definen la capacidad de influir, sino la coherencia con los principios más profundos. La coherencia histórica y moral, ese hilo invisible entre pasado y presente, es un legado mucho más valioso que cualquier riqueza material. No se trata solo de diplomacia, es una lección sobre el poder de mantenernos fieles a nuestros valores, aunque el mundo mire hacia otro lado. El silencio ante la injusticia puede ser tan dañino como la acción misma de quienes la perpetúan. Cuando callamos por comodidad, miedo o intereses personales, corremos el riesgo de convertirnos en cómplices del dolor ajeno. Defender los principios, aunque incomode o desafíe intereses propios, puede cambiar narrativas globales. Lo que África ha hecho no es solo un acto simbólico, sino una invitación a todos nosotros. ¿Qué legado queremos dejar? El verdadero riesgo está en olvidar el poder del ejemplo y caer en la indiferencia o el oportunismo. Cada decisión, individual o colectiva, alimenta el relato que algún día otros contarán de nosotros. Así llegamos al momento de elegir. ¿Seguiremos siendo simples espectadores o nos convertiremos en portadores del cambio? La próxima decisión es tuya. La historia se escribe hoy. ¿De qué lado queremos estar? Lo que ha hecho África, al reconocer de manera abrumadora al Estado de Palestina, no es solo una decisión diplomática, es una declaración moral que interpela a todos. Nos recuerda que la dignidad y la justicia no son bienes negociables ni privilegios reservados a unos pocos. En este momento histórico, cada quien, cada país y cada persona elige si se suma a la construcción de un legado de justicia o deja que el silencio hable por sí mismo. Porque el silencio no es neutralidad. Es una postura, y en contextos de injusticia, suele ser complicidad. No podemos olvidar que, a lo largo de la historia, el silencio de algunos ha legitimado la opresión de muchos. O se colabora con la justicia, o se legitima el olvido. Cada acción, o inacción, cuenta, y pesan tanto las decisiones de los poderosos como el murmullo de los espectadores. África nos enseña que el liderazgo moral no depende del tamaño, la riqueza o la influencia, sino del coraje para defender principios, incluso cuando hacerlo implica nadar contracorriente. ¿Qué pasará si elegimos mirar hacia otro lado? ¿Qué dirán las generaciones futuras cuando repasen los hechos y vean nuestro nombre entre los ausentes? Hoy, la indiferencia es una elección. Y a veces, la mayor traición a la justicia no está en la voz de los opresores, sino en el silencio de quienes pudieron alzarla y no lo hicieron. La pregunta es simple, pero la respuesta define nuestro tiempo. ¿De qué lado de la historia queremos estar?